Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 30 de agosto. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Lucas el capítulo 4, los versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, y durante 3 años y medio, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Muy bien, escuchamos hoy en el Evangelio de Lucas un pasaje muy importante que ha sido llamado como el inicio de la misión de Jesús, de su trabajo apostólico. Un par de cosas importantes acerca de este pasaje. La primera es que, como lo decía, esta es como la declaración de la misión de Jesús. ¿A qué está llamado Jesús? Este es el qué, cómo, por qué, cuándo, a quién de la misión de Jesús. Entonces, leyendo al profeta Isaías en la sinagoga, en este pasaje tan bello, se apropia Jesús de él y dice: esta palabra se ha cumplido delante de todos ustedes. Entonces, es como la gran apertura de la misión de Jesús. La segunda parte es como la más interesante, porque es cuando Jesús confronta la incredulidad de la gente que se pregunta: bueno, ¿y este no es el hijo de José? Lo vimos crecer, lo conocemos desde pequeño, ahora cómo está diciendo estas cosas de sí mismo. Bueno, en fin, la gente incrédula. Y entonces viene precisamente como la confrontación de Jesús, que lo hace de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque les recuerda un par de profetas en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, que fueron enviados no a personas de Israel, sino a extranjeros para anunciarles a ellos la salvación o para obrar algunos milagros, ¿sí? Entonces, puede ser esta como una anticipación, Jesús lo ve así, como una anticipación de este llamado universal a la salvación, no solo para los judíos, sino para todo el mundo. Ahora bien, algo que debemos como conservar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que debemos como retener, y es que de acuerdo al profeta Isaías, de acuerdo a este pasaje que leyó Jesús, ¿quiénes son las personas a quienes se les dirige esta proclamación, estas buenas noticias que Jesús está proclamando? ¿Quiénes son los recipientes, si ustedes quieren, iniciales, los que han recibido este anuncio del mensaje? Se los voy a recordar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos. ¿Con cuáles de estos 4 se identifica usted? ¿Con los pobres, con los cautivos, con los ciegos o con los oprimidos?
porque el mensaje del reino, de la buena noticia del reino, es para este grupo de personas, ¿sí? Los ciegos, los pobres, los oprimidos, los esclavos, los cautivos, mejor. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Pero también nos podríamos preguntar, ahora que nosotros hemos recibido este mensaje, que nosotros nos hemos hecho parte también de este proyecto que llamamos Reino de los Cielos, que lo hemos acogido, ¿cómo nosotros podemos compartir este mensaje con los pobres, con los ciegos, con los cautivos, con los oprimidos? ¿De qué manera nosotros podemos compartir con estas personas la buena noticia de la salvación, ya que somos también mensajeros de ese mensaje? Un cafecito para este día y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.